Oración del día. Por más dura, siempre la verdad. Nuestro Señor Dios Todopoderoso se siente complacido sabiendo que nosotros, por más difícil que sean las circunstancias, siempre nos mantendremos diciendo la verdad. Hoy es un día maravilloso en el cual nosotros debemos reprender todo espíritu de mentira en nuestras vidas para cambiar y transformar nuestra forma de vivir y nuestra forma de ser. Dice Santiago capítulo 5, versículo 16: Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad uno por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Por eso hoy es un buen día para que empecemos a imaginarnos que si nuestra familia, las escuelas, barrio, trabajo y toda la iglesia viviéramos con la verdad, fuéramos mejores seres humanos. La verdad es amor. La verdad es algo que transforma. No hay cosa que el ser humano más valore que el momento en que siempre le podamos decir la verdad. Aborrecemos las personas que viven con espíritu de mentira y que cada día viven en su propia mentira, tanto así que a veces nos creemos nuestras propias mentiras. Tenemos que pedirle al Señor discernimiento, que por medio de su palabra cada día seamos transformados. Por eso nosotros debemos buscarle con todo el amor que solo Él nos puede dar, siempre con la verdad. Por eso oramos en este día. Amantísimo Dios Todopoderoso que estás en las alturas, reprende de mi vida y de la vida de cada uno de los que hoy estamos orando todo demonio de mentira, todo espíritu de mentira en nuestras vidas. Pedimos al Señor que seamos guiados por ti, Dios, que tu Espíritu Santo y tu Hijo Jesucristo sea que cada día nos lleve al mejor camino. Señor, te pedimos que nos cambie, que transforme nuestra forma de pensar, nuestra forma de vivir y dejar de mentir en tantas formas como lo hacemos acostumbradamente cada día. Haz que nuestras vidas sean diferentes para nuestros hijos, para nuestra familia, para nuestros compañeros, para nuestro trabajo, para nuestro ministerio, para nuestra iglesia, para nuestros padres y para nosotros mismos, para aprender, acostumbrarnos a vivir solo con la verdad y aprender que por medio del Espíritu Santo a reconocer quiénes nos engañan y quiénes nos mienten. Bendito sea tu nombre. El Señor le bendiga a todos. Y todo esto lo presentamos en el nombre del único verdadero Jesucristo nuestro Rey Salvador. Y el pueblo dice: Amén.